Les saludamos desde Cabina Centro de tu estación de fe, acá en el corazón de la ciudad Puerto de la Unión. Bendiciones para todos mis hermanitos, hermanitas, centinelas de oración matutina, que desde muy temprano estamos en ese mismo sentir, cada día, todos los días, de lunes a domingo. Todos los días, es que todos los días nos da el Señor, ¿verdad? Decía mi hermano José René Sánchez, si diezmáramos el tiempo que el Señor nos da, estaríamos dándole diariamente a nuestro Dios 2 horas con 24 minutos, todos los días. ¿Será que lo hacemos? Bueno, hágase usted una evaluación personal, tomando en cuenta el momento que le busca en la mañana, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del devocional familiar, a través de la oración que hace a la hora de ingerir sus alimentos, cuando se dirige para su trabajo y pide la dirección de Dios, cuando va a iniciar su trabajo, cuando le habla al amigo, a la amiga de las grandezas de nuestro Dios, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros y cómo Dios puede bendecir sus vidas. Usted le está sirviendo al Señor. Cuando en vez de estar perdiendo tanto tiempo en lugares que no debemos de visitar a través de las redes cibernéticas, estar en la presencia del Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de hablar la palabra de Dios aún entre nosotros, hermanos, pues algo tan importante y tan necesario de hacer. Yo pienso que la mayoría de hermanos en Cristo, por no decir los toditos, diezmamos ese tiempo que el Señor merece. El Señor que nos da las 24 horas merece que le dediquemos al menos 2 horas con 24 minutos. Y yo creo que todo hijo de Dios, todo cristiano, le dedica más tiempo, más de 2 horas con 24 minutos. Si no, pues véase usted. Gloria al Señor, como siempre está con esa sed de oír palabra de Dios, de leer palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de buscar de la presencia del Señor. Porque no concibo un cristiano que no ore, ¿verdad? O un cristiano que no lea la Biblia, o un cristiano que se acostumbre a nada más escuchar la Biblia cuando va al culto. Se convertiría en un religioso, pero bendito sea nuestro Dios, que el Espíritu Santo en nuestro corazón nos vivifica de tal manera que anhelamos la grandeza, anhelamos la presencia, anhelamos ese momento de comunión íntima con nuestro Dios, a través de una lectura, a través de una oración o a través de escucharle a usted, mi hermano, mi hermana, que a través de medios radiales como Jesucristo Fuente de Vida, estás emitiendo ese mensaje de salvación de nuestro Rey. Bendito sea el Señor, ya que es algo que debemos hacer siempre. Meditar en alguna parte. Hoy leí algo sobre el capítulo 17 de Lucas. Quisiera compartirlo con ustedes precisamente a la altura del versículo 11 al 19. Si usted tiene una Biblia y quiere leerlo conmigo, pues sería un momento precioso para hacerlo. Hacer una pausa en lo que está haciendo en este momento. O si está trabajando, pues escucharlo. Es algo hermoso. Pues sí, habla precisamente de los 10 leprosos que fueron limpiados. Bueno, es algo que lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero vale la pena meditar día con día en una porción de la palabra del Señor. Por ejemplo, estos versículos de la Biblia que leo honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la letra dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué lindo, ¿verdad? Gloria al Señor. Esto es algo maravilloso que nos hace meditar en tantas cosas. De hecho, hay tantas predicaciones y meditaciones de la palabra que hablan precisamente de cada aspecto, de cada tópico que se puede usar para meditar, para reflexionar. Por ejemplo, yo en esta hora podría pensar en qué habrán hecho esos 9 que no volvieron. Algunos dicen de que volvieron otra vez a los mismos de antes, ¿verdad? Quizás cayeron en pecado. Otros dicen, bueno, si la Biblia no lo dice, pues no podemos nosotros decirlo. Pero hay tantas conjeturas que se pueden hacer. Por ejemplo, imagínense que uno de ellos se acordó que había dejado a sus hijos muy chiquitos cuando le comenzó la lepra, porque en ese tiempo el que era declarado con lepra tenía que aislarse completamente, dejar a su familia, a su esposa, a sus hijos, todo. Y quizás imagínense, después de tanto tiempo de lepra, cómo no deseaba estar con sus hijos, y dijo: no, ahora yo voy a dedicarme a estar solo con mis hijos. Sí, Dios me sanó, pero yo voy a dedicarle mi tiempo a mis hijos. Pero no se acordó de regresar a aquel que le había dado la bendición. No pudo reconocer en Jesús nada más quizás que un sanador, que a saber cómo sanaba, pero no al Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Otro quizás había tenido una noviecita por ahí, ¿verdad? Y bueno, dijo: voy a regresar y me voy a mostrar de nuevo a ella ya limpito. Ya ahora no se va a tapar la nariz cuando me vea y se va a asustar. Y puedo comenzar una relación, la que yo deseaba, anhelaba, quizás proyectos de casamiento. Algo otro quizás había comenzado a estudiar cuando comenzó su enfermedad y dejó de estudiar y dijo: no, ahora que estoy limpio, yo voy a estudiar, yo me voy a preparar, yo voy a ser un profesional. Y todo esto no está malo pensarlo, amados hermanos. El problema es no pensar en la acción de gracias, en la acción de gracias, en la gratitud que debemos de tener para con nuestro Dios por la bendición. Muchos anhelan un milagro, muchos anhelan ser sanos, muchos están con aguijones en la carne, están clamando. Algo otros llegan incluso a pensamientos un poco ilusos. Sí, así lo digo, porque imagínese usted que el barro tenga que cuestionar al alfarero. Es algo que no puede ser, ¿verdad? Y eso sucede cuando de repente escuchamos personas que dicen: bueno, si Dios me sana, entonces yo le sirvo. Si no, no lo hago. O sea, como condicionándolo. No es posible. Si Dios me responde en esta necesidad, yo le voy a recibir y yo le voy a servir. O sea, no podemos cuestionar a Dios. Esto lo vamos a hacer porque le agradecemos a Dios. Es un acto de gratitud y no de compromiso con el Señor. El Señor sigue siendo Señor. Dios sigue siendo Dios. Sea que usted le reciba o no le reciba. Lo recibimos porque reconocemos la grandeza del Señor. Y muchas veces lo podemos ver a través de un milagro en nuestras vidas. Entonces no era malo volver a estudiar, no era malo conquistar nuevamente a su novia, no era malo querer estar con sus hijos, no. Algo otro quizás, como ya era sano, ¿verdad?
Quizás era un hombre de negocios y no veía la hora para regresar ahí y hacer los negocios que no había podido hacer. Otro quizás era un religioso y a lo mejor ahora dijo, hoy sí voy a poder congregarme con los hermanos ahí, ¿verdad? Y estar en estas ceremonias y en las otras. Pero una comunión íntima con nuestro sanador es algo más que eso, amados hermanos. Es más que ir a un culto. Es más que hacer una acción de gracias en un momento determinado. Es dedicar el resto de nuestra vida a nuestro Hacedor, a nuestro Creador y decirle, Señor, ya no vivo yo. Yo quizás pude haber muerto ayer. Ya no vivo yo. Ya la prioridad de lo que yo quisiera hacer ya no es prioridad para mí. La prioridad es decirte, heme aquí, Señor. Te pertenezco. Toma control de mi vida. Guíeme. Ayúdeme a hacer su voluntad en todo lo que me reste de mi vida. Bendito sea el Señor. Imagínese otro, quizás pudo haber sido un agricultor que había dejado sus tierras abandonadas por causa de la enfermedad. Ahora quiere ir pronto a volver a cultivar y cosechar y a llenar esos silos, ¿verdad? Y no es malo. La verdad no sabemos qué es lo que estos 9 personas impidió que regresaran a darle gracias al Señor. Pero sí todos tuvieron la oportunidad, unidos, juntos, de buscar la misericordia del Señor. Y es que los hombres llegan a ser iguales cuando son tocados por la miseria, ¿no se ha dado cuenta usted? Cuando estamos emproblemados, nos unimos con los emproblemados. ¿Recuerda la cueva de Adulán? Estaba lleno de angustiados, de atormentados, de enfermos. Es que la desgracia como que nos une también, unidos, nos une el dolor nos une, amados hermanos. Imagínense, cuando el gozo debería de unirnos también, a veces nos aísla, pero el dolor nos une. Y estos 9 quizás se platicaron entre ellos y dijeron, ¿y cómo te sentís? Pues yo mal. Mira cómo se me está haciendo esta llaga en la cara, en mi brazo, yo en mi estómago, yo en mis pies. El dolor nos une. Y ellos se unieron y dijeron, dicen por ahí que hay un hombre que habla con autoridad de Dios. Dicen que es el Hijo de Dios. Dicen que Él sana. Vamos y que nos sane. Para ellos era un reto grande porque un leproso no podía acercarse donde habían personas sanas, pero ellos dijeron, vamos unidos, juntos, vamos y clamemos misericordia. Y clamaron misericordia. Y Jesús, ¿qué hizo? Les dijo, vayan donde el sacerdote. Y mientras iban, fueron limpiados, fueron limpios. Qué lindo, hermanos. Qué maravilloso, me imagino estos 9 unidos en el dolor, ahora estaban unidos en experimentar el cambio. Mira, la llaga se me quitó, mira, ya ahora puedo ver, mira, ahora puedo caminar bien, mira, el Señor ha hecho algo maravilloso en nosotros. Vamos donde el sacerdote. ¿Por qué tenían que ir donde el sacerdote? Porque era el sacerdote el autorizado para examinar a un leproso y determinar de que ya era sano. Y luego que lo declaraba públicamente, decía, bueno, el hermano fulano de tal, ahora sí, ya puede relacionarse con todos, ya puede estar en actos sociales, reunirse, ir a donde sea, porque él ya está declarado sano. Pues mientras ellos iban emocionados viendo lo que había pasado, lo que había acontecido. Pero a medida se acercaban donde el sacerdote, sus pensamientos se iban dividiendo. El agricultor empezó a pensar en sus cosechas, en sus cultivos, el comerciante en sus negocios, el religioso en adquirir quizás nuevamente ese puesto que tenía ahí. El novio pensando en su novia. Bueno, el gozo de la sanidad los estaba dividiendo. Primero estuvieron unidos en el mismo dolor.
Después estuvieron unidos en el mismo clamor. Ten misericordia de nosotros. Estaban unidos en el clamor como cuando nos unimos en clamor. Bendito sea el Señor. Y después iban unidos en la alegría de que iban siendo limpios a medida que caminaban hacia el sacerdote. Y es que los sufrimientos nos hacen obedientes hasta resolver los problemas de la vida. Y una vez resueltos, como que la obediencia va mermando. Entonces la obediencia ya no es absoluta. Ya la obediencia es: si tengo tiempo voy, si no tengo tiempo no voy. Vive Dios que yo paso bien ocupada, yo paso haciendo esto, yo termino bien cansada, y yo como voy a estar cabeceando ahí en la iglesia, se van a reír de mí, mejor no voy. Dios sabe, además yo soy iglesia, yo puedo estar aquí, yo puedo estar en mi negocio, pero no es eso lo que la palabra del Señor nos dice. Bendito sea el Señor. Los 9 fueron limpios, pero uno regresó dando gracias al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor al que regresó? ¿Qué le dijo? Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Qué lindo. Quiere decir que los 10 fueron limpios y 9 de ellos quedaron limpios, pero no salvos. Pero uno fue salvo. ¿Tú puedes recibir un milagro de sanidad? La misericordia de Dios es grande. Cuando uno clama misericordia, está diciendo, ¿sabe qué está diciendo cuando uno clama misericordia? Uno está diciendo: Señor, sé que no lo merezco. Señor, sé que merezco morir de insuficiencia renal porque yo bebí hasta la saciedad, destruí mis riñones a alcohol y le metí de todo, pero yo clamo misericordia. Yo te digo: Señor, perdóname. Señor, sé que merezco esto y más. Sé que lo que he hecho, merezco la muerte, pero perdóname, ten misericordia. Y la misericordia de Dios es que es un don, es un regalo que inmerecido, que no lo merecemos. Nosotros le estamos diciendo: Señor, sé que no merezco ser sano. Sé que este problema en el que me he metido me ha llevado hasta la cárcel y ahora no puedo salir y ahora hay una condena contra mí. Pero ten misericordia, perdóname, dame una nueva oportunidad. Los 10 estaban conscientes que estaban enfermos, estaban conscientes de las consecuencias de ello, pero unidos en clamor, ellos clamaron misericordia y fueron limpios. Pero solo uno fue salvo, solo uno fue salvo. Ahora, los hombres agradecidos son los que regresan para reconocer al dador del regalo. Vea, el que regresó le dio más prioridad ir y postrarse a los pies de aquel que lo sanó que al sacerdote que lo iba a autorizar. Algunos se entregan más a aquello que nos va a autorizar para hacer algo y no al que nos está haciendo el llamado. El que nos hace el llamado nos prepara para realizar la labor, pero a veces queremos prepararnos sin esa comunión que nos va a dar el llamado preciso de Dios y la dirección de Dios. Recuerdo que me expresaba un ministro: fíjate que cuando yo comenzaba a predicar, sin mucho conocimiento, pero con un gran anhelo y deseo de servirle al Señor, el Señor me daba unos mensajes con un respaldo tan lindo que se sentía, uno mismo sentía
Pero cuando empecé a agarrar bosquejos, y bueno, ahí va el paso, ¿verdad? De este versículo te vas a aquel, haces un tópico aquí y luego confirmas con esto y afirmas con lo otro y te respaldas con esto, pero todo tan mecánicamente que empecé a sentir que no había presencia del Señor. ¿Por qué? Porque había una confianza que de aquí me voy para acá y de aquí me paso allá y bueno, la conclusión va a ser esta. Había menos oración, había menos comunión, porque todo ya estaba. Aquí tengo 10 bosquejos para 10 días y solo son 7 días, me quedan unos de reserva ahí. Pero no es lo mismo la comunión. Los hombres agradecidos son los que regresan para reconocer al dador del regalo. Y ese que regresó, ese fue salvo. El sanado también fue salvo. Hay muchos hermanos que ahora le sirven al Señor y son respaldados por el Señor, porque están agradecidos con el Señor y le dijeron, mi vida para ti, Señor. También he escuchado de muchas personas que habiendo recibido incluso milagros de sanidades, aún de cáncer, todavía están pensando si pueden servirle o no servirle al Señor. ¿Han sido sanos? Sí, han sido sanos. ¿Merecían ser sanos? No, pero la misericordia de Dios le tocó. ¿Qué hace falta? El acto de gratitud para ser salvo. No nos conformemos entonces con ser sanos. Conformémonos con ser salvos, mucho más que con ser sanos. Es justificada entonces la queja de Jesús, donde presenta el reflejo de una humanidad indiferente a la obra de amor de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo. Imagínense ese amor tan grande y la respuesta del hombre se refleja en esta queja. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Jesús no tolera la indiferencia, mi hermano. ¿Dónde están? Él se quejó. Hay una queja. Hay una declaratoria de queja de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, no fuiste limpio, no fuiste sano. Lo recuerdas, muchas veces lo comentas. Pero ¿qué de la gratitud nuestra para con el Señor? En todas las áreas de nuestra vida. No, yo le sirvo al Señor como yo quiero, sin compromisos con nadie, independiente. De todos modos, yo también soy iglesia, así lo dice la palabra, y es cierto. Pero el Señor nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Es que Él se deleita, es una delicia al Señor ver a los hermanos juntos y en armonía, adorando y alabando a nuestro Rey. Bendito sea el Señor. Podemos concluir con el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Que no nos falle la mente, que no nos falle la memoria, que no nos volvamos indiferentes, que no nos volvamos indiferentes a la labor que Dios está realizando, porque no quiere la muerte del que muere, sino que todos tengan la misma oportunidad de vida eterna. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas
como el águila. Hermano, hermana, tú que me estás escuchando y no cambiaste la frecuencia, ¿con cuál de los 10 leprosos que fueron limpios nos identificamos nosotros? ¿Con los que se quedaron ocupados en tantas cosas? ¿O con el que volvió y se postró a sus pies para darle gloria, honra y agradecimiento a nuestro Dios? Que sea mi hermana, mi hermano, con el que regresó. Quizás no lo merecíamos, quizás otros estaban más capacitados, pero imagínense, eran 9 que estaban más cerca de Dios a través de la ley. Y el que menos merecía, el samaritano, el extranjero, fue el que regresó. Muchas veces el que tiene bienes recibió un milagro y se quedó por ahí, ¿verdad? El que es un buen profesional, el que tiene gran capacidad, dice, ahora no puedo, pues estoy ocupado. Si el Señor me sanó, es para que yo haga esto. Y se olvida de volver. Hermana, hermano, volvamos al lugar más alto, al mejor lugar donde podemos estar, postrado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Poder decirle, heme aquí, envíame a mí. Poder decirle, dispuesto estoy, Señor, a realizar la labor que tú me quieras encomendar. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Meditemos en esto. ¿En qué posición estamos? ¿Quién de los 10 somos? ¿Uno de los 9 que solamente fueron sanos, pero no salvos? ¿O de los que hemos sido sanos y también salvos? Bendito sea el Señor. La respuesta, esa respuesta la tienes tú. Esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros.